Buenas tardes a todos. Nuevamente dando un webinar semanal, como todos los jueves, algo que ya es una sana costumbre para Dreu, tratar de ayudar en temas que, bueno, que nos interesan un poco a todos. En este caso, los jueves son de productividad, pero ya pronto estaremos lanzando otros relacionados también a marketing digital, digo bien, a ventas, a inbound. Bueno, en este caso vamos a hablar, como ustedes ya probablemente saben, sobre integraciones. Es una parte bastante importante de Monday porque de alguna manera nos permite sacar el jugo y el máximo provecho no solo de la plataforma, sino también de otras herramientas que pueden trabajar en forma colaborativa con nuestro Monday. Y esa es un poco, bueno, también la tendencia de los nuevos servicios web. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a hacer una breve introducción de qué es el software en la nube, cómo funciona Monday, qué es posible integrar y qué quizás no lo sea tanto, a un nivel conceptual, es decir, para que todos puedan entenderlo y de alguna manera llevarse una noción elemental de qué es una integración. Así que bueno, vamos a eso. Y como siempre, antes de eso, vamos a pasar por presentarnos. Vamos a decir que nosotros somos Dreu y por lo tanto somos una empresa de alcance internacional que tenemos sede en Argentina y nuestro trabajo es ayudar a las empresas a crecer mediante estrategias de negocio centradas en su productividad. Y a su vez somos el punto de contacto local de Monday.com para Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Bien, entonces, como decimos siempre, nosotros apuntamos a que ustedes puedan mejorar su productividad de la mano de Dreu y, por supuesto, con nuestro socio estratégico, Monday.com. Bien, entonces, el primer concepto importante del cual nos gustaría hablar para poder explicar qué es una integración es qué es el software en la nube. Monday, a la vez que muchos otros servicios, es un software en la nube, y eso quiere decir fundamentalmente y de arranque que para utilizar la herramienta o la aplicación no es necesario que descarguemos nada. Como ustedes ya lo saben, en una plataforma como Monday, como ustedes ya lo han experimentado, para empezar a trabajar lo único que tuvieron que hacer fue crear una cuenta, pero no necesitaron descargar absolutamente nada en su computadora, ni instalar ningún archivo de tipo ejecutable. De la misma manera o de una forma similar, como ocurre habitualmente con los procesadores de correo electrónico, como puede ser G Suite o Outlook, o por ejemplo servicios como Facebook. ¿Sí? Son todos servicios en la nube que nos permiten aprovechar o utilizar un software que no está alojado localmente en nuestra computadora, en nuestro equipo, sino que está alojado en un servidor, y lo que nosotros hacemos es acceder a través de una interfaz. También eso es conocido como SaaS o Software as a Service, y básicamente lo que estamos pensando es en un software que se utiliza como un servicio para conectarse a aplicaciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros accedemos a nuestra cuenta de Monday.com, no estamos utilizando la capacidad de procesamiento de nuestra computadora, sino que nos estamos conectando a una aplicación que está alojada en la nube y estamos utilizando la capacidad de procesamiento de la aplicación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una cuenta y conectividad a Internet. Esto aplica tanto para Monday como para cientos de otras herramientas web, cientos de otras herramientas en la nube que están cada vez más de moda, y ahora vamos a hablar un poco de por qué están de moda. No es una cuestión de glamour, sino que es porque son sumamente útiles y nos permiten aprovechar de una mejor manera los recursos. Pensemos que cuando un programa, por ejemplo, como eran antes, un programa instalable, tenía que ser pensado para utilizarse en un equipo, en primer lugar que el costo tenía que ser dividido por las personas que compraran la herramienta, y una vez que lo compraban, los desarrolladores no hacían, digamos, un mantenimiento permanente porque el producto ya estaba vendido. Por el contrario, el software en la nube es un software que necesita permanentes actualizaciones y el usuario paga por el tiempo que lo utiliza, es decir, por un mes, por un año, por 2 años, pero cuando la persona ya no considera necesario seguir utilizando la herramienta, simplemente se suscribe al servicio. Por lo tanto, el software en la nube suele ser también mucho más barato, mucho más económico, porque estamos dividiendo el costo ya no en una licencia que compramos para siempre, sino como si fuese un alquiler que paga entre toda la comunidad del mundo. Entonces, el software en la nube, bien, básicamente entendimos, no está alojado en mi computadora, está alojado en un servidor
pero hoy venimos a hablar de integraciones. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bien, esto tiene que ver con que, dado que el software o el servicio que estamos utilizando está en la nube, esto nos va a permitir a nosotros conectarnos con cualquier otro servicio que también esté en la nube. Es decir, si Monday es un servicio en la nube y WhatsApp también lo es, existe la posibilidad de conectarlos. Luego va a haber otras restricciones que quizás hagan esto más factible o menos factible, o que lo hagan de una manera más sencilla o más complicada, pero existe la posibilidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, Google Calendar sí es un servicio en la nube y Monday también. Entonces, esos servicios se pueden conectar. ¿Cómo se conectan? A través de las API. Entonces, ¿qué es una API? Bien, por sus siglas, Application Programming Interface, es decir, interfase de programación de aplicaciones, es un lenguaje, ¿sí?, que de alguna manera lo que nos permite es comunicar un software con otro, entendiendo que cada software de alguna manera es un universo en sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que es, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, lo que es para Monday un pulso, ¿sí?, en un CRM podría llamarse, no sé, campo, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos tener en Monday un pulso para un determinado cliente, en este caso vamos a utilizarme a mí como ejemplo, el cliente es Fernando, y lo tengo también almacenado en mi CRM como un campo nombre, cliente Fernando. Bien, estos dos datos están almacenados en Internet, no están almacenados en mi computadora, por lo tanto yo podría conectarlos en el caso de que sea relevante para mí. ¿Qué es necesario para eso? Bien, de alguna manera necesitamos que este universo que es Monday y este universo que es mi CRM puedan hablar y comunicarse, y que este servicio le pueda decir a este servicio, esto que aquí se llama campo es lo que vos le llamás pulso, ¿sí? Entonces, es de alguna manera un emparejamiento entre los términos, ¿sí?, que se logra vía API. Es de alguna manera una traducción del lenguaje de un software a otro para que de esta manera nos permita comunicar uno con otro y a partir de allí comenzar a sacar el máximo provecho de cada una de las herramientas. Entonces, dicho en una sola frase, dicho en una sola oración, una API es la capacidad de comunicación entre los componentes de los softwares. Puede ser entre un software y otro o entre una multiplicidad de softwares. Cuando nosotros hablamos de capacidad de comunicación, tal como en la vida real, es importante entender que la comunicación entre dos softwares se puede dar de tres formas. O bien, este software se comunica con este y este solamente recibe información, o al revés, este software envía información y este solamente la recibe, o el caso ideal es una comunicación bidireccional, donde lo que sucede en un software es comunicado al otro, y si en este software sucede algo, también eso se va a estar reflejando o replicando en el otro software. Pensemos que esto podría ser, por ejemplo, si tuviésemos una integración entre nuestro calendario, por ejemplo en Google Calendar o en algún dispositivo móvil, como puede ser en iPhone, y tenemos conectada también este calendario a un tablero de nuestros proyectos de Monday. Una comunicación bidireccional sería que, por ejemplo, automáticamente cuando nosotros damos fecha a una tarea que debemos realizar, esto se sincronice en nuestro calendario. Y si nosotros accedemos a nuestro calendario y, por ejemplo, modificamos la fecha de este proyecto desde el calendario, esto también se replica en Monday y se produzca el cambio. Bien, ese sería el caso de una comunicación bidireccional. Unidireccional estaríamos hablando de que, por ejemplo, Monday se comunica con Calendar, entonces al momento de establecer una fecha en Monday, esta fecha se fija en nuestro calendario, pero si nosotros la cambiásemos de Calendar, en Monday quedaría como un dato que no se ha modificado, justamente porque no se está produciendo esta comunicación, pero esos son los tres escenarios posibles. Bien, entonces, ahora que ya hemos de alguna manera abarcado qué es software en la nube y qué son las API, vamos a pasar a hablar de las integraciones, que es esta herramienta que está ya disponible en monday.com, como probablemente muchos de ustedes sepan, y vamos a pasar a explicar la diferencia entre una integración nativa y una integración vía API. Bien, si ustedes acceden a Monday y van al apartado de integraciones, van a encontrar un listado de softwares que son integrables con Monday.com, muy similar a este. Aquí hay algunas que ustedes probablemente no vean porque estas son extraídas directamente desde Monday.com, es decir, desde los tableros de Monday,
¿sí? Donde algunos cambios se prueban de manera previa antes de que sean lanzados a la totalidad de los usuarios. Entonces, alguna de estas ustedes todavía no la van a poder ver, pero lo interesante es que analicemos un poco qué son estas integraciones y por qué están aquí, qué más se podría hacer. Todas las que están en este listado son las que nosotros llamamos integraciones nativas. Cuando decimos que una integración es nativa, nos estamos refiriendo a que para conectar Monday con cualquiera de otros servicios web que figuren en esta lista, no es necesario realizar ningún trabajo de programación ni de integración, sino que esto se logra de manera automática al elegir nuestras dos cuentas de cada servicio web y conectarlas, ¿sí? Es decir, el trabajo de integración vía API ya ha sido desarrollado por Monday y lo único que nosotros necesitamos hacer es darle a ambas plataformas la información de nuestra otra cuenta. ¿Sí? Entonces, para explicar un poquito mejor en detalle, lo que vamos a hacer ahora es abandonar la presentación, ir a Monday y vamos a ver un poco este listado que estábamos viendo recién dentro del entorno de la presentación. Entonces, como les decía recién, todas estas son integraciones nativas, quiere decir que simplemente tenemos que darle a Monday la información de nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si queremos integrar nuestro tablero de Monday con Typeform. Entonces, quizás muchos de ustedes la conozcan, este es un servicio que nos permite realizar encuestas, formularios, ¿sí? de ese tipo de datos, y lo que nosotros podemos hacer es que lo que sucede en Typeform se comunique o se refleje en Monday. Cuando nosotros analizamos las integraciones o, digamos, los triggers, es decir, los eventos que van a desencadenar esta comunicación, es importante que sobre esta ventana o esta posibilidad de comunicación que estoy circulando con el mouse, veamos la dirección que les comentaba recién en que se va a producir esta comunicación. Sí, acá está muy claro, está muy visual, es decir, Typeform va a comunicar a Monday y aquí también, y no tenemos ninguna disponible donde suceda en el sentido inverso, es decir, que por ejemplo yo cargue pulsos en Monday y cargue información y esto genere formularios en Typeform, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, que cuando alguno de nuestros clientes o cuando alguna persona complete un formulario en Typeform, este se cree como un pulso en un determinado tablero de Monday, o por ejemplo, cuando alguien complete un formulario, en lugar de crear un pulso, este formulario se adjunte a nuestra conversación en un determinado pulso. Bien, MailChimp es un servicio que probablemente algunos conozcan, es básicamente un servicio para enviar mensajería masiva, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, cuando se agregue una dirección de correo a esta columna, crear un contacto en esta lista, y aquí la comunicación funciona de sentido inverso a lo que habíamos recién con Typeform, es decir, Monday va a comunicar a MailChimp. Entonces, cuando nosotros agreguemos una dirección de correo en esta columna de email, esto va a hacer que en MailChimp se tome este dato, se tome este campo, y va a crear un contacto en una determinada lista, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, no sé, invitaciones a nuestro próximo evento, o invitaciones a un webinar, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso de que usáramos MailChimp, o por ejemplo, cuando un contacto se suscriba a una determinada lista, se crea un ítem en este grupo. ¿Qué es lo interesante de comparar estas dos posibilidades de integración? Que aquí está muy claro la diferencia entre cuál es el sentido de la comunicación, donde aquí Monday va a proveer información a MailChimp, y aquí es MailChimp el que alimenta la información a nuestro tablero de Monday. Bien, Zendesk, que es una plataforma muy utilizada sobre todo por los equipos de soporte, porque de alguna manera nos permite estar en contacto en forma inmediata con una gran cantidad de clientes, es de alguna manera un canal más, ¿sí? También es integrable con Monday, y entonces podemos hacer que, por ejemplo, cuando el equipo de soporte recibe un ticket, ¿sí? Se crea un pulso y se sincronicen los futuros cambios con Zendesk. O, por ejemplo, cuando se envía un ticket, crear un update en este ítem, es decir, que los tickets enviados se creen como una conversación en un determinado pulso. Entonces, pensemos, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de clientes, podríamos lograr una integración, ¿sí? Simplemente dando clic ahí, para que cada conversación que tengamos por Zendesk con un determinado cliente se adjunte en la conversación, y esto nos permite tener un historial acabado y completo de todas las veces que esta persona se ha comunicado con nosotros por servicio técnico y por otros motivos, ¿sí? Dado que ahí está la conversación con el cliente.
Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es cómo haría yo para conectar algunos de estos servicios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Gmail o G Suite. ¿Sí? Básicamente, una vez que yo ingreso al servicio, aquí vemos cuáles son los posibles triggers o los posibles eventos que van a generar esta comunicación. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, cuando se recibe un email, crear un pulso en determinado grupo. Ok, esto me interesa. ¿Cómo hago? Hago clic y me pide que conecte mi cuenta de Gmail, entonces yo voy a dar a aceptar. Y lo que Monday va a hacer es redirigirnos o redireccionarnos a nuestra cuenta de G Suite, en este caso. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir mi cuenta de correo. Y listo, la integración está completada. Es así de sencillo, ¿sí? No tengo que hacer más nada, por eso decimos que son integraciones nativas. Como decía al comienzo de la presentación, lo único que necesita Monday, y en este caso G Suite, es tener información cruzada de cada una de mis cuentas. Es decir, nosotros ahora hemos asociado y Monday tiene los datos necesarios de G Suite y viceversa. Entonces, cuando recibamos un email, vamos a crear un pulso en este grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me posibilita a mí esto? Setear algunos filtros. Entonces, por ejemplo, si dejamos de alguna manera esto sin filtrar, todos los emails que nosotros recibamos en nuestra cuenta, en este caso mi cuenta es frivarola@weirdgroup.co, todos los mails que yo reciba crearían pulsos en un determinado grupo. Pero yo lo que puedo hacer es, de alguna manera, filtrar. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, solamente los mails de determinada persona, o, por ejemplo, los mails que tengan determinado asunto. Entonces, por ejemplo, puedo decir que tal palabra o que X palabra esté incluida en el asunto del correo, o por el contrario, que no esté incluida, ¿sí? Entonces yo podría decir, bien, todos los mails que tengan en el asunto incluida la palabra cotización, ¿sí? Créamelo en un pulso de un grupo que se llame cotizaciones abiertas a clientes, ¿sí? O algo parecido. ¿Está bien? Entonces yo aquí podría poner la palabra cotizaciones y lograría eso. Obviamente, si la persona que nos envía un correo no escribe la palabra cotizaciones de esta manera o introduce la palabra presupuesto, el filtro no le permitiría pasar y quedaría en nuestro correo y no en Monday, pero podemos agregar condiciones para, por ejemplo, cubrir estos casos y tener filtros como cotización, presupuesto y no sé, cualquiera que a ustedes se les ocurra que pueda funcionar, ¿sí? Como les decía recién, puede ser que la palabra esté incluida, que no esté incluida, e incluso agregar más de una condición, como por ejemplo, de todos los contactos que incluyan la palabra presupuesto, o solamente de determinada persona, ¿sí? O de determinado receptor. ¿Ok? Entonces está claro que los filtros son bastante precisos y nos dan mucho poder, de alguna manera, sobre qué es lo que se puede hacer con esta integración. Y como les decía recién, lo más importante para mí es destacar qué fácil que fue conectar, en este caso, nuestra cuenta de Twitter con Monday, donde no es necesario hacer nada más que otros datos, los cuales, por supuesto, son confidenciales, política de privacidad, que solamente van a compartir los datos que sean necesarios para poder realizar esta integración. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, en este caso a Jira, que es una herramienta similar a Monday en cierta forma, pero sobre todo es elegida por los desarrolladores de software. Es para gestionar proyectos fundamentalmente de diseño y desarrollo de software y plataformas digitales, y que quizás no es tan amigable para una utilización de áreas en general o para la gestión de proyectos, si las personas no tienen un profundo conocimiento de software, pero muchas veces necesitamos que nuestro equipo de sistemas se comunique con el resto de las personas que utilizan Monday. Entonces, por ejemplo, podemos crear una integración que cuando se cree un ítem en Monday, se cree un issue, es decir, una épica, creo que se le llama en Jira, en un determinado proyecto, ¿sí? O cuando se modifique el estatus de una determinada tarea o un determinado pulso en Monday, desde un estado a uno en particular, se cree también una épica en determinado proyecto de Jira. Como les decía recién, en el caso de que yo quisiera integrarlo, simplemente
cliqueo en una de estas alternativas, doy mis datos de la cuenta de Jira y ya estarían integradas. Vamos a ver, por ejemplo, Slack, que es una herramienta de comunicación muy utilizada por los equipos de trabajo, donde, bueno, para los que no lo conozcan, básicamente la comunicación se organiza en torno a canales, ¿sí? Entonces podemos tener canales de comunicación por cada uno de los proyectos, por determinados clientes, por grupos de trabajo. Podríamos decir que, en cierta forma, Slack tiene una filosofía de comunicación similar a Monday, donde siempre estamos buscando decir el mensaje en un determinado contexto. Entonces, por ejemplo, cuando llegue una determinada fecha, notificar en el canal. ¿Sí? Entonces, si nosotros conectásemos nuestra cuenta de Slack, obtendríamos exactamente eso. O, por ejemplo, cuando se crea un pulso, notificar a las personas del canal. Como nosotros nos gusta decir siempre, está bueno siempre pensar más allá de esta integración o de este trigger en particular que estamos viendo, y pensar cómo esto se podría ir desencadenando y generando un efecto cascada cuando generamos o utilizamos cada vez más herramientas de Monday en simultáneo. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar que esta integración, ¿sí? Que automáticamente Monday comunique en el canal de Slack cuando se ha creado un determinado pulso, provenga de un formulario, ¿sí? De Monday para reclamos. Entonces, en el momento en que un cliente genera un reclamo a través de nuestra página web, eso se carga para que nosotros tengamos un historial de esto en un tablero de Monday, y automáticamente en nuestro canal de Slack de atención de reclamos vamos a tener abierta este canal de comunicación, ¿sí? O, por ejemplo, podría suceder de una forma similar con Zendesk, ¿sí? Entonces, cuando de alguna manera pensamos cómo estas integraciones se pueden solapar y sacarle el máximo provecho con otras automatizaciones y demás, es donde esto cobra aún mucha más relevancia. O, por ejemplo, cuando un estatus cambie de una determinada etiqueta a otra, notificar en el canal. Por ejemplo, esto podría ser cuando un cliente ha pasado a ser una oportunidad de negocio, o, por ejemplo, cuando una tarea es ahora urgente o es prioritaria, o, por ejemplo, cuando un proyecto está demorado. Sí, bien, creo que la idea básica y lo más importante está explicado aquí. Bien, vamos a ver Shopify, que es esta plataforma que nos permite de alguna manera gestionar nuestro e-commerce, ¿sí? También podemos conectarlo con nuestro tablero de Monday. Entonces, por ejemplo, cuando se cree una nueva orden, es decir, cuando una persona genere una compra de nuestra tienda, esto va a crear un ítem en nuestro tablero de Monday. Pensemos qué útil puede ser esto para gestionar nuestras ventas desde nuestra plataforma, si luego a todos estos pulsos lo tenemos conectados a un dashboard que está tomando información en tiempo real, y podríamos tener en un solo lugar cuál es el artículo más vendido de la tienda, cuánto es la recaudación al momento, de qué país provienen las compras o de qué ciudad, ¿sí? Es muy interesante cuando pensamos, como decía recién, cómo estas features del software se pueden ir de alguna manera concatenando. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando un envío cambie a algo, crear un ítem en este grupo. Entonces aquí podría ser cuando el envío esté ya listo, cuando esté despachado, que cree un ítem en pedido cerrado, en el grupo de pedidos cerrados, de pedidos ya entregados. O, por ejemplo, esta es muy importante, cuando el stock o el inventario de un producto esté por debajo de determinado número, es decir, desde un nivel de reposición mínimo, crear un update en este ítem. Entonces, pensemos que nosotros tenemos un producto, no sé, pueden ser camisas, ¿sí? Y nosotros seteamos en Monday que el nivel de stock mínimo, el nivel de recompra para esta camisa tiene que ser de 100 unidades. Si nosotros conectamos nuestra tienda con nuestro tablero de Monday, en el momento en que el inventario caiga por debajo de 100, que es el límite mínimo que nosotros fijamos, se va a crear una actualización en este pulso, es decir, en el ítem camisas, que va a decir el inventario está por debajo del recomendado. ¿Sí? Sumamente útil. Bien, en este caso Google Drive y Dropbox, la integración está muy rara hace 2 semanas cuando vayamos al tipo de columnas. Básicamente lo que nos va a permitir es utilizar estos repositorios de archivos para tener a disposición documentos que nosotros tengamos almacenados en estos repositorios dentro del mismo tablero. ¿Sí? Entonces,
Aquí tenemos un video que de alguna manera nos muestra o nos ilustra básicamente cómo sucede esto, y esto vamos a verlo en un tablero porque seguramente muchos de ustedes utilizan Drive y les va a resultar de utilidad. Está viendo así, ahí teníamos una columna de archivo. Como no tenemos, vamos a este otro tablero. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra columna de archivos, que es la que podemos integrar, como veíamos recién, con estos repositorios de archivos. Entonces, si yo elijo la opción desde Google Drive, lo que va a suceder es como veíamos cuando hacíamos la integración con G Suite, nos va a pedir nuestra cuenta, es decir, nos va a pedir nuestra clave y nuestro usuario de Google Drive, y una vez que nosotros le demos acceso a Monday, vamos a poder compartir archivos que van a ser visibles por todas las personas que tengan acceso en Google Drive a este archivo. Algo que es importante destacar aquí es que cuando nosotros compartamos archivos con Monday desde Google Drive o desde Dropbox, no vamos a estar utilizando el almacenamiento en la nube de Monday, sino que el archivo permanece en la nube, en este caso de Google, o de cual fuera el servicio de depósito de archivos que estamos utilizando. Lo que nosotros estamos logrando es tener el archivo a disposición, ¿sí? En el lugar indicado, en el momento indicado. Bien, la integración con Google Calendar, estoy seguro que para ustedes puede ser una integración sumamente útil. Como decíamos recién, lo que logramos es que tenemos dos posibilidades. La primera, la más de alguna manera sencilla, es que todas las fechas en las que yo esté asignado como responsable de esas tareas se me creen como eventos en mi calendar, o alternativamente, que todas las fechas estén asignadas a mí o estén asignadas al resto del equipo, se creen como tareas en calendar, ¿sí? O como eventos en calendar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener en mi agenda todas las tareas de este determinado proyecto que es clave, o de este proyecto que yo lo lidero, sincronizo estas dos columnas y lograría tener esta información ya no solo en Monday, sino también en mi calendar, en el caso de que para mí sea más útil o que sea importante tenerlo para, por ejemplo, pensemos accederlo desde el móvil, ¿sí? Acceder a mi calendar y tener ahí cuáles son los hitos más importantes de este proyecto en el que estamos trabajando. Bien, con Asana por el momento el único trigger, el único disparador que tenemos por el momento es que cuando se crea una tarea en este determinado proyecto, se crea un pulso y se sincronicen todos los futuros cambios desde Asana, ¿sí? Como decimos recién, aquí la comunicación es desde Asana a Monday. Bien, todas estas integraciones que hemos estado listando hasta este momento son integraciones, como decíamos recién, de tipo nativas, donde ustedes ya han podido ver qué sencillo es, qué fácil es conectar nuestro servicio de Monday con alguna otra herramienta. Bueno, los insto a que luego puedan curiosear un poco más y ver de qué se trata. Algunas de estas tienen el cartel de Coming Soon, es decir, aún no están lanzadas, pero están próximas a ser lanzadas al mercado y por lo tanto van a ser accesibles por ustedes. Pero como ven, ya hay una gran cantidad de aplicaciones que son conectables. Entonces, hasta ahora hemos explicado cuáles son las integraciones nativas. Nos falta explicar una parte fundamental de lo que era nuestra presentación, y es integraciones nativas versus integraciones vía API. Así como al comienzo de este webinar explicábamos qué es una API y qué es el software en la nube, es importante entender que hay integraciones que en este momento no están disponibles en Monday, pero que eso no quiere decir que las dos herramientas no puedan sincronizarse. ¿Cómo lograríamos esto? Bien, hay herramientas que lo que nos permiten hacer es generar esta conectividad, y esto se logra vía API. Entonces, por ejemplo, Integromat o Zapier son herramientas que nos van a permitir hacer esto. ¿Qué es, por ejemplo, Integromat? Bien, Integromat es un servicio que nos permite hacer conexiones que hoy no están disponibles en el caso de que yo quisiera generar una integración con Monday y un determinado servicio, o por ejemplo con Monday haciendo algo que hoy aún no está disponible. Por ejemplo, hace unas semanas uno de nuestros clientes nos pidió
generar una integración a través de Integromat para suplir una automatización que en Monday no existe. En este caso, la integración que nosotros logramos fue que cuando el presupuesto fuese un número mayor, menor al gasto real, es decir, que el gasto real estuviese superando el presupuesto de una determinada tarea, esto generará el cambio de la columna de estado de presupuesto a fuera de presupuesto. ¿Sí? Entonces, hoy no existe en Monday una automatización para que cuando un valor se vuelva negativo, una columna de estatus pase a ser otra cosa, es decir, que se produzca un cambio en este estatus. Esto lo logramos a través de una integración vía API, y a partir de allí sí nos apalancamos en otras automatizaciones de Monday, que fue, por ejemplo, que cuando este estatus cambia fuera de presupuesto, se notifique vía mail a la persona responsable del proyecto. Sí, entonces, si bien no nos vamos a tener demasiado tiempo, mi intención es mostrarles un poco el entorno de Integromat, que esta herramienta es sumamente valiosa para, de alguna manera, generar integraciones que hoy no están disponibles, o por ejemplo, si nuestra empresa utiliza un ERP, es decir, un ERP que está en la nube y no es instalable, nosotros podríamos conectarlo con Monday, o incluso podríamos conectarlos con otros servicios que también funcionan en la web, ¿sí? A través de Integromat, Zapier y otras plataformas que son relativamente similares. Y esto, en este caso, por ejemplo, en el caso de Integromat, se hace a través de lo que llamamos escenarios. ¿Sí? Y acá, como vemos, Integromat nos pregunta, bueno, ¿qué servicios son los que queréis integrar? Por supuesto, Monday está disponible. Y, por ejemplo, Gmail, o la plataforma de CRM HubSpot, también está GitHub, etc. Sí, básicamente esto sirve para abrirnos un poco la cabeza y entender que, en primer lugar, lo que en Monday llamamos automatizaciones son en realidad integraciones, es decir, estamos logrando la comunicación dentro del software consigo mismo, y que las integraciones son también factibles de lograr con otros softwares y también de integrar cosas que hoy quizás no están 100% disponibles desde la plataforma. Nosotros desde Dreu, este es uno de los servicios y de las ayudas que brindamos, ¿sí? De generar soluciones que quizás aún no están lanzadas en la plataforma, básicamente con muchas de estas herramientas o de servicios web. Y como siempre, y para finalizar, vamos a compartir mis datos en este caso. Mi nombre es Fernando Rivarola, tienen ahí a disposición mi dirección de correo electrónico, mi número de teléfono y mi perfil de LinkedIn. Siempre estamos disponibles y sus consultas son bienvenidas, tanto para hablar de este tema como de webinars anteriores, de preguntas, de dudas, de consultas que tengan, como también lo está Andrés, quien es mi compañero, que va a dar el webinar de la próxima semana. Entonces, como siempre, agradecerles por habernos acompañado, por estar mirando este webinar grabado, si lo están viendo luego, y mandarles un saludo, invitarlos a nuestro próximo webinar del próximo jueves.